La cueva que se convirtió en una tumba permanente. La espeleología o exploración de cuevas es una de las últimas fronteras de la aventura humana en la Tierra. Es un pasatiempo que atrae a aquellos que buscan descubrir lo desconocido, navegar por pasajes estrechos y maravillarse con las catedrales subterráneas formadas durante eones. La cueva Nori Pori, en Utah, Estados Unidos, era uno de esos lugares. Descubierta en 1960 por Dale Green, rápidamente se ganó la reputación de ser un lugar ideal para principiantes. Sus pasajes relativamente accesibles, pero desafiantes, con nombres caprichosos como The Big Slide y The Maze, la convirtieron en un destino inmensamente popular para grupos de Boy Scouts, campamentos de iglesias y familias. Su popularidad, sin embargo, enmascaraba los peligros inherentes a cualquier entorno subterráneo. En 2004, la cueva fue cerrada temporalmente después de que varios exploradores quedaran atascados y necesitaran ser rescatados. Pero la presión pública llevó a su reapertura en 2009 bajo un nuevo sistema de gestión que requería permisos. Fue solo 6 meses después de esta reapertura que ocurrió la tragedia. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones, un estudiante de medicina de 26 años, padre de una hija pequeña y con su esposa esperando otro hijo, entró en la cueva con su hermano Josh y un grupo de 9 amigos y familiares. Era un día de acción de gracias. John había crecido explorando cuevas en Utah, pero no había estado en Nori Pori en años. El grupo decidió buscar un pasaje estrecho conocido como The Birth Canal, el canal de parto. Aproximadamente 1 hora después de la expedición, John se adelantó para encontrarlo. Se deslizó de cabeza en lo que creía era la entrada correcta, un pasaje vertical estrecho. No lo era. En su lugar, se había metido en un pasaje casi vertical e inexplorado conocido como Ed's Push, que medía apenas 25 centímetros de ancho por 45 de alto. Debido a su ángulo agudo y su forma de gancho, John no pudo retroceder. Se deslizó más y más, como si cayera en cámara lenta, quedando finalmente atrapado boca abajo, a 150 pies bajo tierra y a 400 pies de la entrada de la cueva. Su hermano Josh fue el primero en encontrarlo, solo viendo sus zapatillas sobresalientes del agujero. Intentó tirar, pero John estaba encajado. Lo que siguió fue una de las operaciones de rescate más desgarradoras y publicitadas en la historia reciente. Más de 100 rescatistas trabajaron febrilmente durante 27 horas. La física de la situación era una pesadilla. No solo estaba en un espacio increíblemente estrecho, sino que estaba en un ángulo de 170 grados, casi completamente invertido. En esta posición, el corazón tiene que bombear sangre cuesta arriba hacia sus piernas y pies, pero la gravedad hace que la sangre se acumule en su cabeza y pecho. Esto ejerce una tensión insoportable en sus órganos. Los rescatistas intentaron de todo: sistemas complejos de poleas y cuerdas, perforación neumática en la roca circundante, incluso le administraron un goteo intravenoso con sedantes. En un momento lograron moverlo unos pies, solo para que una falla en el anclaje de una cuerda lo hiciera caer de nuevo, encajándolo aún más. Después de 27 horas de estar invertido, el cuerpo de John no pudo más. Trágicamente falleció de un paro cardíaco. Las autoridades se enfrentaron a una decisión terrible. Extraer su cuerpo se consideró demasiado peligroso. El pasaje era inestable y cualquier intento adicional podría causar un colapso, matando a los rescatistas. Con el corazón destrozado, la familia de John y el estado de Utah tomaron una decisión sin precedentes. La cueva Nori Pori sería sellada permanentemente. Se convirtió en la tumba de John. Rellenaron la entrada con concreto. Una sola tragedia, un solo giro equivocado, fue suficiente para cerrar para siempre uno de los lugares de espeleología más queridos del país. El error de un hombre, aunque completamente inocente, significó que nadie más volvería a ver el interior de Nori Pori. El hombre que hizo que miles de millones se quitaran los zapatos. Para cualquiera que haya volado después de 2001, el ritual es dolorosamente familiar. Llegas al control de seguridad, haces una larga fila, vacías tus bolsillos, sacas tu laptop y te quitas los zapatos. Es un inconveniente global, una molestia colectiva que retrasa a millones de viajeros todos los días, causando estrés y calcetines sucios. Y todo se debe a un solo hombre, Richard Reid. El 22 de diciembre de 2001, solo 3 meses después de los ataques del 11 de septiembre, el mundo estaba en máxima alerta. El miedo era palpable en cada terminal de aeropuerto. El vuelo 63 de American Airlines, un Boeing 766 que viajaba de París a Miami, estaba lleno de 197 pasajeros y tripulantes. Entre ellos se encontraba Richard Reid, un ciudadano británico de 28 años y autoproclamado seguidor de Al Qaeda. Reid actuaba de manera sospechosa desde el principio. Era un hombre corpulento con cabello descuidado, y a pesar de viajar solo,
había pengado su boleto en efectivo y no había facturado equipaje. Cuando una azafata, Hermes Mutadier, le sirvió una comida, él se negó, quejándose de su olor, un posible intento de evitar que ella se acercara. Poco después, otra azafata notó un olor a azufre, como un fósforo quemado. Miró a Reed y lo vio agachado en su asiento, intentando encender un fósforo. Estaba tratando de prender una micha que salía directamente de su zapato. Mutadier lo confrontó y Reed la agarró, revelando el otro zapato en su regazo. Ella pidió ayuda a gritos. Los pasajeros y la tripulación entraron en acción inmediata. Lo que Reed tenía en sus zapatillas de básquetbol no era un trupo, eran bombas funcionales y sofisticadas. Los zapatos habían sido vaciados y rellenos con PETN, un explosivo plástico de grado militar, y TACP, un compuesto volátil usado como detonador. Era un diseño de bomba casi indetectable para los controles de seguridad de la época, y la micha estaba diseñada para ser encendida con una simple llama. Los expertos determinaron más tarde que si la bomba hubiera detonado, habría sido lo suficientemente potente para abrir un agujero en el fuselaje del avión, causando una descompresión catastrófica a 35.000 pies. El avión se habría desintegrado, matando a todos a bordo. En el caos, los pasajeros y la tripulación lograron someter a Reed, atándolo con cinturones de seguridad, cables de auriculares y cinturones plásticos. Varios pasajeros, incluido un doctor, le inyectaron un sedante del botiquín de primeros auxilios. El avión fue desviado de emergencia a Boston, escoltado por 2 aviones de combate F-15 que habían despegado para interceptarlo. La trama de Reed, aunque fallida, envió una onda de choque a través de la industria de la aviación que ya estaba tambaleándose. La pregunta era aterradora. ¿Y si lo hubiera logrado? ¿Y si alguien más lo intentaba? La respuesta de la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, fue inmediata y drástica. De la noche a la mañana, quitarse los zapatos se convirtió en un procedimiento estándar y obligatorio en todos los aeropuertos de Estados Unidos, una política que fue rápidamente adoptada por la mayoría de los países del mundo. Miles de personas, durante décadas, han tenido que caminar descalzos o en calcetines por los fríos suelos de las terminales, todo porque un hombre convirtió un artículo de uso diario en una arma mortal. El superfan que rompió el precio justo. The Price is Right, El Precio Justo, es una institución de la televisión estadounidense. Durante décadas, su premisa ha sido simple. Concursantes ordinarios sacados de una audiencia extasiada bajan a concursar para adivinar el precio de artículos de consumo. El clímax del programa es el Showcase Showdown, donde 2 finalistas deben pujar por un gran paquete de premios, coches, viajes, muebles. Y el que más se acerque al precio real sin pasarse, gana. Es un juego de azar, intuición y un poco de conocimiento del consumidor. O al menos lo era. Entra Ted Slawson. Ted Slawson no era un concursante ordinario, era un superfan en un nivel que roza lo obsesivo. Desde que vio el programa por primera vez en 1972, desarrolló una fascinación. Comenzó a grabar episodios, a tomar notas meticulosas, a crear hojas de cálculo. Su método no era solo memorizar precios, era analizar patrones. Se dio cuenta de que el programa reutilizaba los mismos productos, las mismas marcas y a menudo los mismos paquetes de opciones. Durante más de 30 años, memorizó no solo el precio, sino la frecuencia con la que aparecían ciertos productos. Podía recitar los precios de sofás, coches y botes de salsa de tomate con una precisión asombrosa. Asistió a la grabación del programa más de 20 veces, esperando ser llamado, pero nunca lo fue. Finalmente, en 2008, decidió que si no podía concursar, ayudaría a otros. Se sentó en la audiencia, gritando sus precisas estimaciones a los concursantes en el escenario. Fue entonces cuando un hombre llamado Terry Nice, un meteorólogo jubilado, llegó al Showcase Showdown. El paquete de premios de Terry incluía un remolque de camping de 19 pies, una mesa de billar y un sistema de karaoke. Terry hizo su buja inicial. Luego, escuchó a Ted Slawson gritar desde la audiencia con una urgencia maníaca. ¡23.743! Terry, confiando en el hombre que había estado acertando todo el día, repitió la cifra exacta. $23.743. El presentador, Drew Carey, quien era relativamente nuevo en el trabajo, quedó visiblemente desconcertado. Su sonrisa se congeló. Murmuró, «La puja es de $23.743». Y se fue a un corte comercial, luciendo pálido. La producción se detuvo. Los ejecutivos del programa estaban en pánico total, convencidos de que había un fraude interno, que alguien había filtrado los precios. Investigaron a Terry, investigaron a Ted.
Cuando volvieron del corte, llegó el momento de la revelación. La puja del otro concursante estaba a miles de dólares de distancia. Drew Carey anunció el precio real del paquete: $23,743. Derek Nice había hecho una puja perfecta, exacta al dólar. Era la primera vez en los 38 años de historia del programa que esto sucedía. La audiencia estalló, pero Drew Carey apenas aplaudió, luciendo impactado. No había habido fraude. Ted Slawson simplemente había descifrado el código. El programa se dio cuenta de que su sistema estaba roto. Un hombre, con pura dedicación y un análisis de datos casi sobrehumano, había vencido a todos los que confiaban en la suerte. A raíz de este incidente, The Price is Right tuvo que cambiar fundamentalmente su funcionamiento. Comenzaron a diversificar sus marcas, a utilizar productos únicos, a aleatorizar las opciones y los precios de una manera que ni siquiera Ted Slawson pudiera predecir. Un solo fanático, con nada más que su cerebro, arruinó el juego para todos los que confiaban en la suerte. El hombre que mató la garantía de por vida, de L.L. Bean. Durante más de un siglo, fue una de las políticas de servicio al cliente más legendarias y queridas del mundo de los negocios. La garantía de por vida de L.L. Bean. Fundada en 1912 por Leon Wood Bean, la compañía construyó su imperio sobre una promesa simple y de hierro: 100% de satisfacción, garantizado. La leyenda dice que todo comenzó cuando L.L. Bean mismo vendió 100 pares de sus Maine Hunting Shoes y 90 de ellos regresaron defectuosos. Él reembolsó cada centavo y perfeccionó su diseño. Esa ética se convirtió en la política de la compañía. Si no estabas contento con un producto por cualquier razón, en cualquier momento, podías devolverlo para un reembolso completo o un reemplazo. ¿Tus botas de 20 años finalmente tuvieron una fuga? Devuélvelas. ¿No te gustó el color de una camisa que compraste en 1985? Devuélvela. Era un pacto de confianza entre la empresa y sus clientes, un símbolo de calidad de la vieja escuela en un mundo cambiante. Y durante décadas funcionó. La gran mayoría de los clientes eran honestos y solo usaban la garantía para defectos legítimos. Pero la cultura cambió. Con el auge de Internet, las redes sociales y la mentalidad de la moda rápida, surgió una nueva generación de consumidores que vio la política no como una garantía, sino como un vacío legal, un desafío a ser explotado. El hombre que arruinó esto no fue una sola persona, sino un arquetipo creciente y descarado: el abusador del sistema. La gente comenzó a tratar a L.L. Bean como un servicio de alquiler gratis. Compraban un abrigo caro para un viaje de esquí de fin de semana y lo devolvían el lunes. Compraban ropa para una sola temporada y la devolvían desgastada. Peor aún, con el auge de las compras de segunda mano en sitios como eBay y Poshmark, algunos convirtieron esto en un negocio. Buscaban en tiendas de segunda mano y ventas de garaje artículos viejos y destrozados de L.L. Bean por centavos, solo para devolverlos a la tienda por su valor minorista total. Historias de personas que devolvían botas de una década, destrozadas por el uso, y exigían un par nuevo, se hicieron virales, alentando a más a hacerlo. La compañía estimó que la política de abuso le estaba costando al menos $25 millones al año. La confianza se había roto. En febrero de 2018, L.L. Bean finalmente se rindió. Anunciaron que la legendaria garantía de por vida había terminado. En su lugar, implementaron una política de devolución estándar de 1 año con prueba de compra. Una tradición de 106 años, la piedra angular de la identidad de una marca, fue destruida. Los clientes leales que habían confiado en esa promesa durante generaciones perdieron su privilegio, todo porque una minoría creciente de personas decidió que su derecho a explotar el sistema era más importante que el honor del acuerdo. ¿El día que 1.5 millones de globos mataron a 2 personas? Comenzó como una de esas ideas bien intencionadas que se sienten como pura alegría y espectáculo de los años 80. En 1986, la organización United Way de Cleveland, Ohio, decidió que necesitaba una gran maniobra publicitaria para lanzar su campaña de recaudación de fondos. La idea, Balloon Fest 86. El objetivo era romper el récord mundial Guinness de liberación de globos, que en ese momento ostentaba Disneyland con el 30 aniversario de su parque. El plan era espectacular.
Construir una estructura gigantesca en la plaza pública de Cleveland, esencialmente una red de 5 pisos de altura, llenarla con 1.5 millones de globos de helio y soltarlos todos a la vez, sería una foto para la historia. Miles de voluntarios, incluyendo estudiantes de secundaria, pasaron horas inflando los globos bajo la enorme red. La atmósfera era eléctrica. Sin embargo, había un problema grave que los organizadores, en su entusiasmo, decidieron ignorar. El 27 de septiembre de 1986, día del evento, el pronóstico del tiempo era terrible. Un frente frío masivo se estaba moviendo sobre el lago Erie, trayendo consigo lluvia, aire frío y vientos fuertes. Los meteorólogos advirtieron a los organizadores que los globos no se comportarían como se esperaba. Los organizadores decidieron seguir adelante de todos modos, temiendo el costo de posponerlo. Una multitud se reunió. Con una fanfarria triunfal, la red se soltó, y 1.5 millones de globos de colores se elevaron hacia el cielo, creando una nube vibrante y arremolinada sobre la ciudad. Fue un éxito visual asombroso durante unos 30 segundos. La masa de aire frío actuó como un techo. En lugar de dispersarse y flotar hacia la atmósfera superior donde eventualmente estallarían, los 1.5 millones de globos chocaron contra el frente de tormenta y fueron empujados violentamente hacia abajo. La ciudad fue cubierta. Los globos cayeron como una plaga bíblica de látex. El aeropuerto Burt Lakefront, en la orilla del lago, tuvo que cerrar por completo durante media hora porque sus pistas estaban cubiertas. Los globos obstruyeron carreteras, causando docenas de accidentes de tráfico. Asustaron a los caballos de un granjero en el condado de Medina, causando heridas permanentes a los animales. Pero la verdadera tragedia estaba ocurriendo en el agua. Ese mismo día, 2 pescadores, Bernard Sulzer y Raymond Broderick, habían salido al lago y su bote volcó. Un helicóptero de la Guardia Costera fue enviado a buscarlos, pero cuando llegaron a la última ubicación conocida, se encontraron con un escenario de pesadilla. El agua estaba cubierto por un campo denso de cientos de miles de globos. Los rescatistas describieron que era como tratar de encontrar 2 cabezas humanas en un campo de asteroides. No podían distinguir los globos de las cabezas de los hombres. Trágicamente, la búsqueda tuvo que ser suspendida. Los cuerpos de los 2 pescadores aparecieron en la orilla días después. Un evento de caridad arruinado por la arrogancia de un comité de planificación que ignoró las advertencias científicas, resultó directamente en la muerte de 2 personas y en un caos multimillonario en demandas. Las liberaciones masivas de globos de esta escala nunca se volvieron a intentar. El blogger que cerró una planta de energía creativa. A veces, la cosa que se arruina para todos no es un lugar físico o un privilegio, sino un ecosistema completo. La lista del usuario dice, el blogger que cerró una planta nuclear. Y aunque ha habido incidentes menores de drones causando alertas de seguridad, hay un blogger cuyo impacto fue verdaderamente nuclear y cambió una industria entera para siempre. Logan Paul. A finales de 2017, YouTube era el salvaje oeste. Los creadores podían subir casi cualquier cosa, y mientras obtuviera vistas, generaba ingresos publicitarios. Las reglas de monetización eran laxas, y la plataforma promovía la controversia. Logan Paul era el rey de esta era, un blogger de energía caótica, con millones de jóvenes seguidores que idolatraban su estilo de vida imprudente. En diciembre de 2017, durante un viaje a Japón, Paul y su equipo entraron en el bosque de Aokigahara, al pie del monte Fuji. Este lugar es tristemente famoso por ser uno de los sitios más comunes del mundo para el suicidio. El grupo no solo entró, filmaron y encontraron un cuerpo, una víctima reciente de suicidio. En lugar de hacerlo humano y decente, apagar la cámara, alertar a las autoridades y retirarse en silencio, Logan Paul siguió grabando. Se acercó al cuerpo, hizo primeros planos y luego él y sus amigos fueron filmados riéndose nerviosamente y haciendo bromas inapropiadas. Subió el video el 31 de diciembre con el título Sensacionalista. Encontramos un cadáver en el bosque de suicidios japonés. Este video obtuvo más de 6 millones de vistas en 24 horas antes de que Paul finalmente lo eliminara. La reacción fue inmediata y global. No fue solo desaprobación, fue un repudio moral masivo por parte del público, los medios y otros creadores. Pero las consecuencias reales no fueron para Paul, quien eventualmente se recuperó y se reinventó. Las consecuencias fueron para toda la comunidad de creadores de YouTube. Los principales anunciantes del mundo, empresas como Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola y Mars, se horrorizaron al descubrir que sus anuncios familiares estaban mostrándose junto a un video de un cadáver.
En un pánico masivo, retiraron cientos de millones de dólares en publicidad de la plataforma. Este evento, conocido como el Adpocalypse, fue el momento en que YouTube perdió su inocencia. La planta de energía creativa y financiera de la plataforma tuvo una fusión. Para recuperar a los anunciantes, YouTube implementó cambios drásticos y permanentes. Crearon el programa de Google Preferred, favoreciendo un pequeño porcentaje de creadores seguros para la marca. Implementaron algoritmos de desmonetización agresivos que usaban AI para escanear cada video en busca de contenido sensible. Palabras clave relacionadas con la depresión, la guerra, la política o cualquier cosa remotamente nerviosa podían hacer que un video fuera desmonetizado instantáneamente. Miles de creadores más pequeños, historiadores, periodistas independientes y comentaristas vanguardistas vieron sus ingresos desaparecer de la noche a la mañana, todo porque un blogger no supo cuándo apagar la cámara. El jugador que prohibió el dunk en el poste, la regla Jimmy Graham. La celebración de un touchdown en la NFL es una forma de arte. Es la explosión de alegría de un jugador después de un logro atlético increíble. Pero para la liga es una cuestión de tiempo, equipamiento y, sobre todo, dinero. Y un hombre, Jimmy Graham, llevó su celebración demasiado lejos. Graham, un ala cerrada dominante que jugó para los New Orleans Saints, tenía un pasado único. Había sido un jugador de baloncesto universitario para la Universidad de Miami. Así que cuando anotaba un touchdown, su movimiento característico era usar el poste de la portería como un aro de básquetbol y hacer un dunk, o mate, con el balón. A los fanáticos les encantaba. Era su marca registrada, un guiño a su pasado atlético dual. Pero había un problema. Jimmy Graham es un espécimen físico de 130 kilos de músculo y una fuerza explosiva. Los postes de la portería de la NFL no son los aros reforzados de la NBA. Son estructuras costosas y calibradas con precisión que deben permanecer perfectamente nivelados. Las poderosas clavadas de Graham estaban literalmente doblando el equipo. Durante años, el personal del estadio se quejaba en voz baja de tener que recalibrar los postes después de los juegos de los Saints. El punto de quiebre llegó en un juego de pretemporada en 2013 contra los Tennessee Titans. Graham anotó y golpeó el poste con tanta fuerza que lo dejó visiblemente torcido y desnivelado. El juego se retrasó más de 20 minutos. Los oficiales y el personal del estadio tuvieron que sacar una escalera y una cinta métrica en medio del campo para intentar franticamente nivelar la barra transversal. Era una farsa que detenía el ritmo del juego, y lo que es peor para la liga, arruinaba los codiciados espacios publicitarios. La NFL, a menudo apodada la No Fun League, la liga antidiversión, había tenido bastante. Vieron el acto de un hombre como una amenaza directa a la integridad del juego y la logística de la transmisión. En la temporada baja de 2014, el Comité de Competencia de la NFL aprobó una nueva regla. Usar el poste de la portería como un accesorio en una celebración se consideraría ahora conducta antideportiva, resultando en una penalidad de 15 yardas. La regla Jimmy Graham había nacido. El dunk en el poste, una de las celebraciones más icónicas de la época, fue prohibido para siempre. A pesar de la advertencia, Graham lo hizo 2 veces más durante el juego, contra un Atlanta Falcons esa temporada, simplemente porque no podía evitarlo. La liga lo multó con un total de $30,000 por sus crímenes de celebración. Un jugador arruinó la celebración para todos los demás simplemente por ser demasiado fuerte para su propio bien. La detección de metales es un pasatiempo fascinante. Es una búsqueda del tesoro moderna, una forma de conectar físicamente con el pasado. En países ricos en historia como el Reino Unido, los campos están llenos de monedas romanas, broches sajones y artefactos medievales. Durante años existió una relación de colaboración, a veces tensa, pero a menudo fructífera entre los detectoristas aficionados y los arqueólogos. Los aficionados encontraban un objeto, lo reportaban al Portable Antiquity Scheme, o esquema de antigüedades portátiles, y los expertos podían registrarlo, mapearlo y a veces identificar un sitio nuevo e importante, preservando la historia. Pero donde hay tesoros, hay ladrones. El hombre que arruinó esto no es una sola persona, sino un arquetipo criminal conocido en el Reino Unido como Nighthawk o halcón nocturno. Los Nighthawks son detectoristas ilegales que operan bajo el manto de la oscuridad. Ignoran las leyes, la ética y la ciencia. Se infiltran en tierras de cultivo privadas y, lo peor, en sitios arqueológicos protegidos y programados, como villas romanas, templos o campos de batalla antiguos.
Su crimen no solo es el robo, es la destrucción irreversible del conocimiento. Cuando un arqueólogo excava, registra meticulosamente el contexto de un artefacto, la capa de suelo exacta en la que se encontró, su proximidad a otros objetos, la composición química del suelo circundante. Es esta información la que nos dice cómo vivía la gente, no solo qué poseían. Los Nighthawks no se preocupan por eso. Usan palas para arrancar objetos valiosos del suelo, destruyendo el contexto para siempre, como arrancar una sola palabra de un libro antiguo y quemar el resto. Lo hacen simplemente para vender el artículo en el mercado negro por unas pocas cientos de libras. Un caso infamoso involucró el sitio de los Ecklingham Bronzes, un tesoro de artefactos romanos tardíos que fue saqueado repetidamente por Nighthawks en los años 80, perdiéndose gran parte de su valor histórico. Las acciones de estos saqueadores, este arquetipo de una persona, forzaron la mano de las autoridades. La destrucción de sitios irreemplazables llevó a leyes mucho más estrictas. Hoy en día, la detección de metales está categóricamente prohibida en todos los monumentos antiguos programados del Reino Unido y en muchos otros sitios históricos protegidos en todo el mundo. Un pasatiempo que podría haber enriquecido la historia fue severamente restringido y el acceso a los sitios más importantes prohibido para todos, porque algunos individuos codiciosos decidieron tratar el patrimonio de una nación como su alcancía personal. El criador que desató el apocalipsis de las pitones. Los Everglades de Florida son un tesoro ecológico, un ecosistema vasto y único en el mundo, un río de hierba que alberga una increíble biodiversidad de aves ancigüeñas, caimanes y mamíferos. Hoy, ese tesoro está siendo devorado vivo por un predador ápice que no debería estar ahí, la pitón birmana. ¿Cómo llegó una serpiente constrictora masiva del sudeste asiático al sur de Florida? La respuesta no es un desastre natural, sino un desastre humano creado por la vanidad y la irresponsabilidad. En las décadas de 1980 y 1990, las pitones birmanas se convirtieron en mascotas exóticas populares. Eran fáciles de comprar en ferias de reptiles y tiendas de mascotas, y eran lindas cuando eran pequeñas. El problema es que no se quedan pequeñas. Una pitón bebé de 50 centímetros se convierte rápidamente en un monstruo de 3 metros y luego de 4 o 5 metros, capaz de comerse a un ciervo. El creador o dueño que arruinó los Everglades representa a un grupo de personas que, enfrentadas a una mascota gigante, peligrosa, costosa de alimentar y con una larga vida, tomaron una decisión catastrófica. En lugar de entregar la serpiente a un santuario o sacrificarla humanitariamente, simplemente la llevaron a los Everglades y la soltaron, pensando, estará bien, es un pantano. No estuvo bien. Fue el encendido de una mecha ecológica. Los Everglades, cálidos, húmedos y llenos de presas que nunca habían evolucionado para defenderse de un constrictor gigante, eran un paraíso para las pitones. Sin predadores naturales. Incluso los caimanes adultos a veces pierden peleas con ellas. Su población explotó. El resultado ha sido un apocalipsis ecológico silencioso. Estudios han demostrado que en las áreas de mayor infestación de pitones, las poblaciones de mapaches y zarigüeyas han caído más del 90%. Las poblaciones de conejos de pantano y forras boxes han desaparecido por completo. Las pitones están literalmente borrando la cadena alimenticia, comiéndose todo lo que desde pájaros hasta gatos monteses. El estado de Florida ahora gasta millones de dólares cada año en cazadores de pitones y programas de erradicación que apenas logran hacer mella. En respuesta a esta catástrofe, causada por una persona, el arquetipo del dueño irresponsable, el gobierno de Estados Unidos actuó. En 2012, bajo la ley Lacey, se prohibió la importación y el transporte interestatal de pitones birmanas, pero la prohibición llegó décadas tarde. El daño ya estaba hecho. Un ecosistema de renombre mundial está siendo desmantelado permanentemente porque algunas personas decidieron que su mascota exótica era desechable. El hombre demasiado pegajoso para la NFL. En el fútbol americano, tener buenas manos es un cumplido, pero un jugador llevó ese concepto a un extremo químico y absurdo. Lester Hayes fue un esquinero, un cornerback, para los Oakland Raiders a finales de los 70s y principios de los 80s. Al principio de su carrera, era conocido por tener manos de piedra.
un jugador talentoso que simplemente no podía interceptar un pase. Luego, de la noche a la mañana, se transformó. Se convirtió en el jugador defensivo del año en 1980, liderando la liga con 13 intercepciones en una sola temporada y ayudando a llevar a los Raiders al Super Bowl. ¿Su secreto? No fue solo la práctica, fue Stickum. Stickum era un adhesivo industrial, una pasta espesa y pegajosa similar al pegamento para moscas vendido en una lata. Originalmente diseñado para que los linieros mejoraran su agarre en los días de lluvia, Hayes lo convirtió en su arma principal. Se untaba la sustancia por todas las manos, muñecas, antebrazos e incluso su uniforme. Los pases de bala que golpeaban sus manos simplemente se pegaban. No estaba atrapando el balón, lo estaba adhiriendo a su cuerpo. Hayes fue el único hombre que llevó esta práctica del simple agarre a una ventaja injusta y absurda. Llevaba tanta sustancia que, según la leyenda, después de un juego encontraron una pequeña paloma muerta pegada a su uniforme. Los oponentes se quejaban de que al tocarlo, sus propios guantes se volvían pegajosos. El balón mismo se cubría con la sustancia después de unas pocas jugadas, haciéndolo imposible de manejar para los mariscales de campo y otros jugadores. Era un desastre pegajoso que estaba arruinando la física del juego. El mariscal de campo de los Chargers, Dan Fouts, se quejó de que lanzar el balón cubierto de Stickum era como lanzar un panal de abejas pegajoso. La liga se dio cuenta de que esto se había salido de control. El juego se estaba convirtiendo en una farsa. En 1981, el Comité de Competición de la NFL aprobó una nueva regla, la Regla 5, Sección 4, Artículo 4, conocida coloquialmente como la Regla Lester-Hayes. Prohibía cualquier sustancia adhesiva o resbaladiza en el cuerpo, uniforme o equipo de un jugador. El reinado pegajoso de Hayes había terminado. Significativamente, su número de intercepciones se desplomó después de la prohibición, demostrando cuán efectiva había sido la trampa. Una sola persona, llevando una sustancia al extremo, hizo que la NFL prohibiera el Stickum y productos similares para siempre, obligando a los jugadores a confiar en el talento en lugar del pegamento.